Metamorfosis. Ese es el tema que el día de hoy te queremos compartir, deseando ser de bendición para tu vida. Es un tema de edificación, de exhortación, y deseamos que lo puedas comprender plenamente, que Dios trate contigo y que ponga gracia también en mí para poderlo explicar. Metamorfosis. La palabra metamorfosis del griego para nosotros transformados, que tiene un significado. Metamorfosis prácticamente quiere decir más allá de la forma anterior, más allá de la forma anterior. Y es un buen ejemplo de la naturaleza, la metamorfosis que ocurre en las mariposas, también en las ranas, en los sapos. En muchos animales sufren una metamorfosis, pero una de las metamorfosis que más nos llama la atención a la humanidad es la de la mariposa, porque es un animalito de muchos colores, muy llamativo, muy hermoso. Pero antes de que fuera una mariposa, inició como un huevo, como una larva, como un gusano, hasta sufrir esa transformación, esa metamorfosis y llegar a ser una mariposa, a la cual mucha gente admiramos por su belleza. De la misma manera, debe de haber una metamorfosis en nuestra vida espiritual, pero esa metamorfosis debe de ser un cambio interno, un cambio interior, que vayamos más allá de como éramos anteriormente. Y es algo muy importante que tú y yo estemos analizando constantemente en nuestras vidas cómo éramos antes de la conversión y cómo somos ahora que el Señor ha llegado a nuestras vidas. Es algo que constantemente debemos de estar analizando, porque recuerda que el Señor quiere que caminemos hacia la santidad práctica. Es por eso que debemos de analizar si anteriormente era maldiciente antes de la conversión, hoy debo de analizar cómo soy. Si anteriormente con mis ojos veía cosas prohibidas, inmoralidades antes de la conversión, hoy debo de analizar cómo soy en la actualidad. Si anteriormente era una persona irascible, que se molestaba, que maldecía, que insultaba, hoy debo de analizar cómo soy. Si he sufrido una metamorfosis, un cambio interno de adentro hacia afuera, porque si no se cambia el interior, si no se cambia la manera de pensar, no cambia la manera de actuar. Por eso es necesario que cada creyente analice si verdaderamente hay una metamorfosis, si está yendo, si está caminando más allá de la forma anterior, o si se ha quedado en el mismo lugar, en la misma situación a como inició cuando el Señor lo llamó. En el pasaje en el que nos vamos a centrar es el libro de Romanos, en el capítulo 12, versículo 1 y 2. Únicamente vamos a llegar hasta ahí en este pasaje. Dice el apóstol Pablo, capítulo 12 de Romanos, versículo 1 y 2. Así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. No os conforméis a este siglo, sino transformaos. Aquí está la palabra, transformaos, que viene siendo metamorfosis en el griego, y para nosotros es transformaos, transformación, por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la voluntad de Dios, agradable y perfecta. El apóstol nos exhorta a que presentemos nuestros cuerpos en un sacrificio vivo. Recuerda que en el Antiguo Testamento el animalito que se sacrificaba se le ofrecía a Dios muerto. Pero ahora Pablo pide que nosotros nos ofrezcamos en un sacrificio vivo, en vida, una vida consagrada a Dios, una vida en la cual a través de nuestras acciones, a través de nuestro comportamiento, verdaderamente estemos glorificando a Dios. Debemos, como dije al iniciar, debemos de analizar cómo era anteriormente y cómo soy en la actualidad. Y esa transformación debe de ser interna.
porque en ocasiones nadie se sienta ofendido. Voy a poner ejemplos. En ocasiones dice el dicho entre los mexicanos, podemos ser candil de la calle y oscuridad de la casa. En ocasiones, cuando estamos reunidos con algunas personas, con algunos amigos, familias, familiares, en ocasiones como varones somos amables, le acomodamos la silla a otra persona que va llegando, en este caso a una mujer y cosas por el estilo. Pero en ocasiones en nuestra casa somos todavía sumamente déspotas, crueles, y eso no debe de ser. Eso estaría poniendo en evidencia que somos candil de la calle y oscuridad de la casa. En ocasiones con las personas de afuera, con los amigos, podríamos ser, como dicen también, un sol. Pero en la casa, con nuestros seres queridos, con la esposa, con los hijos, en ocasiones no actuamos de la misma manera. Y entonces eso sería estar cayendo en una hipocresía. Por eso el cambio debe de ser interno. Y así como es nuestra conducta en el hogar, debe de ser fuera, como es fuera, debe de ser dentro del hogar. Una cosa te aclaro, nadie va a ser salvo por buena gente. Es una palabra que cuando mi pastor Olson me la compartió cuando iba iniciando en el evangelio, se me hizo muy difícil comprender, porque nada más me dijo, nadie va a ser salvo por buena gente, hermano. Y yo me quedé pensando y me venía patinando en el camino y dije, bueno, pues entonces ¿de qué se trata? ¿Vamos a ser malos para ser salvos o qué? ¿Cómo está esto? No, lo que pasa es que, te voy a explicar, muchas de las veces puede haber personas que en cuanto a su conducta moral son mejores que cualquier cristiano, pero no han aceptado a Cristo como Señor y Salvador, no han vuelto a nacer. Por eso nadie va a ser salvo por buena gente. Todos heredamos el pecado de Adán y Eva, la naturaleza corrompida, y es por eso que todos necesitamos la salvación. Ahora que estamos en Cristo, ahora vamos a ser mejores personas, pero ya no por querer quedar bien frente a la sociedad, sino porque ahora queremos agradar a Dios, y lo más importante, porque el Espíritu de Dios está haciendo la obra en nuestras vidas. Y el apóstol Pablo nos pide, retomando el tema, que nos ofrezcamos en un sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es nuestro culto racional, una manera de servir a Dios, pero un servicio inteligente. Cuando habla de culto racional, es un servicio inteligente a Dios, en el cual ahora tratamos de agradarle, despojándonos de todo pecado, de toda maldad, porque queremos ser gratos a Él. Y la razón de peso que da el apóstol Pablo para exhortarnos y que nos ofrezcamos en un sacrificio vivo a Dios, es como lo dice al inicio del versículo 1, por las misericordias de Dios. ¿Cuáles misericordias? ¿De qué está hablando? Pues tenemos que analizar lo que viene diciendo desde el capítulo 1 hasta llegar a este capítulo 12. Y dentro del capítulo 1 nos aclara el apóstol Pablo cuál es la condición de la humanidad. Todos apartados de Dios, todos haciendo maldad. En el capítulo 3 ya nos dice cómo somos justificados gratuitamente, 3, 24 y 25 de Romanos, gratuitamente justificados mediante la redención que es en Cristo Jesús. En el capítulo 5 ya nos dice parte de los beneficios de esa justificación, porque ahora que hemos sido justificados tenemos paz para con Dios. Y en el capítulo 8, versículo 1, nos dice, ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Entonces, por esas misericordias de Dios, porque hoy nos ha perdonado todos los pecados, porque hoy somos templos del Espíritu Santo, porque hoy somos reyes y sacerdotes para Dios, porque hoy somos nuevas criaturas. Entonces, por eso es que el apóstol, por esas grandes misericordias de Dios, nos anima a que nos ofrezcamos en un sacrificio vivo. De nada serviría, o muchas de las veces la gente piensa que puede llevar una vida de pecado, una vida de maldad, y después va a morir, y les enseñan con todo respeto, se van a ir al purgatorio, de ahí van a estar orando por ellos y van a ser salvos. Eso es una mentira del diablo, eso no es cierto.
Tenemos que ofrecernos en un sacrificio vivo. Todo lo que el hombre siembre, esto cosechará, dice la Escritura. Por eso debemos de ofrecernos en un sacrificio inteligente, en un culto racional, inteligente, entendiendo cuál es la voluntad de Dios. Y entra en el versículo 2 y dice el apóstol Pablo: no os conforméis a este siglo. ¿Cómo nos vamos a ofrecer en un sacrificio santo, vivo, agradable a Dios, que es nuestro culto racional? Y nos da la respuesta en el 2. No te conformes a este siglo. En otras palabras, no te adaptes a este mundo. No imites lo que hace el mundo. El mundo está en poder del diablo, pero tú estás en poder de Dios. Tú has vuelto a nacer y es por eso que no te debes de adaptar a ellos. Mejor, dice la Escritura, que ellos se conviertan a ti y tú no te conviertas a ellos. En el sentido de que ellos vengan a Cristo y tú no imites lo que ellos están haciendo. Dice después: no os conforméis a este siglo, sino transformaos, renovar, transformarnos más allá de la forma anterior. ¿Cómo? Por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la voluntad de Dios, agradable y perfecta. Si nosotros estamos renovando, y debe de ser una renovación constante en nuestra manera de pensar, constante, día tras día, una manera de pensar diferente. Porque si aprendemos y si estamos caminando hacia la santidad, a ser personas más espirituales, entonces cuando nos encontremos en medio de dos situaciones, aquí están dos situaciones. Tengo la oportunidad de robar. Tengo la oportunidad de elegir si lo quiero hacer o no lo quiero hacer. Pero si estoy renovando mi entendimiento, entonces voy a comprender cuál es la voluntad de Dios. Y la voluntad de Dios es que yo no robe. Entonces voy a elegir la opción correcta y no voy a robar. ¿Por qué? Porque ahora he renovado mi entendimiento. Si tengo la oportunidad de adulterar, aquí están las oportunidades. Pero la Biblia me dice que un adúltero no entrará en el reino de los cielos. Entonces yo, como he renovado el entendimiento, decido no adulterar porque quiero agradar a Dios. Otro ejemplo, hoy tuve una discusión, es un ejemplo, pero depende de mí si quiero reaccionar como reaccionaba anteriormente, con malas palabras, con insultos, o si mejor me quedo callado y sufro el agravio aunque no haya tenido la culpa. O si espero el momento oportuno y dialogo con esa persona. Si yo exploto inmediatamente, no estoy eligiendo lo mejor. Pero si yo por amor a Cristo me contengo, entonces estoy siendo más espiritual. Estoy eligiendo lo mejor en medio de dos opciones y de esa manera estoy glorificando a Dios. Espero que el tema haya sido entendible. Espero haber sido de edificación para tu vida. Un abrazo para todos. Bendiciones.